Hola a todos, nuevamente bienvenidos a una nueva edición de Especiales de Crítica Dialéctica. Hoy estamos acompañándonos Claudio Sussman, ya conocido por todos ustedes, y tenemos como invitado muy especial a Cristian Cirilli, quien es un analista en geopolítica. Todos saben que a este canal nos interesan los temas de geopolítica, no es un canal especializado en geopolítica, pero no se puede entender la política y la economía más local si no es en términos de geopolítica, ¿no? Esto marca todo un posicionamiento de nuestro canal y de toda crítica dialéctica. ¿Cómo te va, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro. Bueno, hoy vamos a hablar, estamos obligados, en términos de geopolítica no podemos dejar de hablar de nuestro querido Donald, ¿sí? Y que no es el pato Donald, aunque a veces parece, y más con el dicho argentino. O el tío rico. El tío rico. Si no, vamos a hablar de Donald Trump. Estamos obligados porque la verdad que las noticias internacionales de las últimas semanas nos obligan a hablar de Donald Trump porque no se terminó todo en la invasión y el secuestro del presidente de Venezuela, sino que ha reforzado la idea de que quiere hacerse cargo de Groenlandia. No le importa nada ni la OTAN, ni Europa, y mucho menos Dinamarca. Bueno, sigue con su lógica de patio trasero, apuntando fuerte a América Latina. Encima, ahora tiene un conglomerado de países del lado Pacífico, más Argentina y Paraguay, que le responden ideológicamente. Y el tema de Medio Oriente, que no se calma nunca. Bueno, hemos tenido estas revueltas en Irán, en las cuales yo creo que Estados Unidos ha tenido que ver. Irán es un país últimamente aliado de China y Rusia. Es un país con un gobierno teocrático que no es que nos simpatiza especialmente a nosotros, pero en términos de geopolítica tiene su lugar determinado enfrentado a Estados Unidos, y lo considera Estados Unidos e Israel sus enemigos, y Estados Unidos viceversa. Entonces, bueno, cuánto estas protestas, que yo me animaría a caracterizar como revolución de colores, tiene que ver Estados Unidos y tiene que ver básicamente Trump, ¿no? Entonces, la pregunta con la que quiero largar, Cristian, hecha esta introducción, es: nosotros venimos caracterizando en los distintos espacios que tenemos desde Crítica Dialéctica como a Estados Unidos un imperialismo, un imperio que ha entrado en decadencia. La decadencia de un imperio no es que de un día para el otro desaparece, porque un imperio es una entidad política de un enorme poder, y lo venimos viendo, pero que ya no es la hegemonía o la hegemonía única, porque esta hegemonía se la disputan en términos diferentes, se la disputa Rusia, China, Irán sumado a ese bloque y otros, ¿no? Los BRICS, de muy distintas maneras, con distintos niveles, con distintas estrategias cada uno, ¿sí? Así es como venimos caracterizando acá al imperio norteamericano. Entonces la pregunta es: estas avanzadas de Trump, ¿te parece a vos, Cristian, que son una estrategia de Trump para reforzar o para hacer resurgir el imperio norteamericano, a pesar de que Trump se presentaba, yo diría entre comillas, fue un tanto ambiguo, como más dedicándose a ordenar la economía y la política interna de Estados Unidos, donde está teniendo bastantes problemas también internamente, más que a el clásico papel del presidente norteamericano que se dedica a administrar el imperio e invadir países? Bueno, en lugar de eso está haciendo esto segundo, ¿sí? Entonces, ¿vos pensás que la estrategia de Trump es, bueno, quiero hacer resurgir el imperio americano, o más bien son coletazos de ahogado de un imperio en decadencia, últimos estertores, no últimos, o de los últimos estertores de un imperio que está marcando su caída?
Bueno, Bueno, todo tuyo, la Cristian. pregunta es muy amplia y voy a tratar Sí, de sintetizar la respuesta. En primer lugar, el advenimiento de Trump por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos tiene que ver con un proceso de declive. Emmanuel Todd habla de la derrota de Occidente directamente, donde Estados Unidos es obviamente el puntal entre los países de ese bloque, también denominado a veces como Occidente colectivo. Eh, este declive de los Estados Unidos y de Europa Occidental y también otros estados aliados, como podría ser el mismo Japón en el Asia o los países de la Commonwealth como Australia y Canadá o Corea del Sur, etcétera, todos los países que tienen que ver con la órbita de los Estados ujú, Unidos, el sistema occidental, eh, tiene que ver un poco por falencias internas, por una cuestión de inconsistencia de la supremacía que fue lograda tras el colapso de la Unión Soviética, y por otro lugar, con la aparición, la disputa de otras potencias globales que intentan de alguna manera tomar ese lugar hegemónico. Cuando hablo de otras potencias globales, me refiero fundamentalmente a China y, en segundo lugar, a la Federación Rusa, que desde el año 2022 específicamente han hecho una declaración que se llama Declaración precisamente el 4 de febrero del 2022, 20 días antes de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, firmaron la declaración conjunta sobre la nueva era y el desarrollo sustentable global. Así se llamó específicamente. Esto es una cosmovisión sobre diferentes situaciones que tienen que ver con la arquitectura del poder mundial, con cómo se van a reformar las relaciones y básicamente es una disputa a la hegemonía estadounidense. De hecho, la Federación Rusa y China, que han tenido durante muchos años bastantes rispideces, desde el cisma del bloque socialista, cuando Mao y Stalin, luego también Nikita Khrushchev, entraron en colisión sobre cómo manejar la misma dialéctica del socialismo, hasta hechos posteriores que hasta han redundado en conflictos limítrofes que han llegado casi a punto de una guerra localizada. Estos dos países se han dado cuenta que uniendo solamente sus fortalezas podrían resistir los embates de Estados Unidos y el Occidente colectivo. Esto se ha visto muy específicamente en esta declaración conjunta, que no casualmente ocurrió 20 días después, perdón, 20 días antes de la operación militar especial y que es prácticamente una contestación al proyecto para el nuevo siglo americano, el famoso Project for a New American Century, ideado por los straussianos que dominan el Estado profundo estadounidense a partir de los años 90, que fue el momento en donde se catapultó el imperialismo estadounidense. Esto por una parte. Por otra parte, hablé de las falencias internas que tiene el mismo Estados Unidos, que tienen que ver con diferentes situaciones amplias y discutibles, pero que tienen que ver básicamente con esas normas, esa coyuntura, esa estructura que posibilitó el éxito de los Estados Unidos a partir de los años 40, un agotamiento de ese caldo de cultivo. Tiene que ver con una fractura social, tiene que ver con la misma fractura de la industria norteamericana, que ha volado hacia China, tiene que ver con una sociedad enviciada, no solamente con una, eh, con una con una predilección por la violencia y por las drogas o por el alcohol, incluso por la obesidad mórbida, eh, sino también por caída de valores morales como el protestantismo básico. Eh, hay un tema allí también que es como para estudiar, que es la caída de los valores religiosos en el Occidente, mientras
afloran, por ejemplo, en la Federación Rusa. Europa mismo, que se ha construido en la cristiandad, ha abandonado la cristiandad como, una amalgama propia de sus propias sociedades. Esta conjunción, en definitiva, y para sintetizar, entre las flaquezas mismas del sistema estadounidense y occidental y la aparición de potencias rivales en competición, que aparte tienen un proyecto global, que lo declaran y que lo formalizan como una nueva era y que encima es sustentable y en desarrollo, bueno, hace que Estados Unidos tenga que formularse, por lo menos, algún tipo de cambio en la estrategia global que venía sosteniendo, porque ya la misma se supone agotada. El principal síntoma de ese agotamiento es la espeluznante deuda pública que tiene los Estados Unidos, que ronda ya en los 36 billones de dólares y que solamente es sostenida porque Estados Unidos aún mantiene al dólar, su propia moneda, como la principal moneda de intercambio y de atesoramiento global. No obstante, ya existe un punto de inflexión que tiene que ver con la formulación de los BRICS, ¿sí? Y, por ejemplo, también de la Organización de Cooperación de Shanghái, que hace que estos mercados asiáticos y globales con el BRICS ya empiezan a comerciar con monedas locales por fuera del sistema dólar, lo cual es una gravísima amenaza para el sostenimiento de la deuda pública norteamericana y para su habitual exportación de la inflación vernácula. Estados Unidos exporta la inflación a través de la inundación del dólar en los mercados globales. Si pierde esa atribución, ya va a tener que hacer frente a su propia inflación local, lo cual es un grave problema. Esto es lo que se plantea Trump, básicamente, con sus torpezas, con sus idas y vueltas, con sus problemas interiores, con su irredentismo sobre América, básicamente, pero también hacia otros lugares del mundo. Pero este es el tema central en los Estados Unidos. Ellos ven un horizonte que podría variar, pero podría ser de 20 a 50 años, un grave proceso de decadencia acelerado, que tiene que ver con sus propias debilidades, pero también con las fortalezas de otros sistemas alternativos. Y este es el kit de la cuestión, y este es el problema, este es la puja que estamos viendo a nivel global, que se va exteriorizando en diversas líneas de fractura. Venezuela, Irán, Ucrania, podría ser el día de mañana el mar de la China Meridional y el estrecho de Taiwán, el Sahel africano, etcétera, etcétera. Todos esos no son más que reflejos de esta misma puja. Ahora, yo me imaginaría muy claro el panorama que diste, y yo concuerdo, digamos. Yo me imaginaría a Estados Unidos abroquelado a lo que ya tiene, a lo que ya venía desarrollando, que es básicamente la OTAN. Está bien, hay un reforzamiento hacia América Latina, que quizás por ahí eso es lógico, pero Trump respecto de la OTAN tiene, como vos decías, idas y vueltas, posiciones contradictorias. Le quiere sacar Groenlandia, que es que es territorio de un país de la OTAN. Podemos cuestionar hasta dónde Groenlandia puede pertenecer o no a Dinamarca, lo que vos quieras, digamos, pero lo está haciendo con una torpeza que se está poniendo a los ex amigos de la OTAN, que vienen en una decadencia, creo yo, Europa Occidental peor que Estados Unidos. Y respecto de Ucrania también, siempre tuvo un papel ambiguo, digamos, cuando hasta el gobierno demócrata anterior era: Ucrania es nuestro bastión, lo tenemos que defender, porque el enemigo es Rusia, justamente. ¿Cómo te parece que se entiende esa lógica que tiene Trump de manejarse? Bueno, yo quiero recomponer Estados Unidos, su papel hegemónico mundial, pero me peleo con los amigos.
¿Es Bueno, torpeza o qué? no, en realidad, primero, para entender a los Estados Unidos no lo podemos entender como un simple país limitado a sus fronteras. Estados Unidos se ve a sí mismo como un sistema mundo. Estados Unidos se ve a sí mismo como un sistema mundo. Entonces, eh, la situación esta de parapetarse en América como cual muralla, en realidad es un repliegue de los Estados Unidos porque entiende que ese sistema mundo ya es inabordable. Entonces, inabordable desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista militar, evidentemente no, aunque ya tiene su competencia. La OTAN está perdiendo en el campo de batalla ucraniano. Cuando hablo de la OTAN, incluyo a los Estados Unidos, que fue el principal impulsor de la guerra de Ucrania. Pero también ves todo su espacio asiático en una disputa que tiende a ser perdida, excepto por los vasallos habituales japoneses y surcoreanos. En la última reunión de la ASEAN, donde fue en persona Donald Trump, bueno, se vio compelido por una gran avanzada China. Y estamos hablando del ASEAN. El ASEAN eran los países que en origen se juntaron a mediados de los años 70 para evitar caer en el famoso dominó, fichas de dominó comunista, ¿no? O sea, se agruparon esos países liderados por los Estados Unidos para evitar que cayeran bajo la mancha voraz del comunismo surasiático. Hoy el ASEAN es un reducto prácticamente chino. Y esto es una pulseada que le ha ganado China básicamente por su gran poder de imantación comercial. En cuanto a Groenlandia y América Latina en general, bien, bueno, Groenlandia ya allí se juntan varias situaciones. Primero porque Estados Unidos quiere hacer del continente americano un bastión. Un bastión que sea, por un lado, una muralla donde no pueda penetrar ninguna potencia extracontinental. Y cuando hablo de extracontinental, todo el mundo siempre se le viene a la mente China inmediatamente. Pero cuando hablo de extracontinental también me refiero a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, y Trump lo ha manifestado en diversas situaciones, es un competidor de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos lo que pretende es, por un lado, subyugarla y por otro lado, disgregarla. En la última estrategia de seguridad nacional recientemente aparecida, hace un mes, la estrategia de seguridad nacional que emitió la administración Trump para el 2025, habla de que la Unión Europea está perdiendo identidad, es una forma tangencial de decir, prefiero hablar con los miembros, tener pactos bilaterales con los miembros de la Unión Europea y no con la Unión Europea en sí. ¿Por qué? Porque ese conglomerado, esa supranación, es un competidor de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos quiere o subyugarla, como hizo, por ejemplo, con el mercado energético, cuando cortó los gasoductos de la Federación Rusa. De hecho, así empieza la situación ucraniana. Todos los gasoductos de Rusia hacia Europa Occidental, excepto el Nord Stream, que casualidad fue saboteado por los Estados Unidos, pasaban por territorio polaco o ucraniano, básicamente ucraniano. Entonces se necesitaba ese conflicto, evidentemente, para someter a la Unión Europea energéticamente. De hecho, desde ese punto de vista, está sometida. Ahora, lo que intenta hacer Trump es fragmentar a la Unión Europea y eliminar un competidor posible. Ya tiene, con la Federación China y Rusia, ya tiene
competidores bastante sólidos. Lo que necesita es enfrentarlos entre ellos o disgregarlos, ¿sí? Así es como opera la geoestrategia en general. Es cooptar un enemigo y hacerlo amigo, o hacer que dos enemigos se peleen entre sí, ¿sí? Por ejemplo, hablaste del caso ucraniano, donde dijiste que Trump tiene una versión casi, una posición casi ambivalente. En Alaska, por ejemplo, en la reunión de Alaska, pareciera que ha llegado a un acuerdo con los rusos y que va a retirar todo el apoyo a Ucrania, pero después amaga con darle a los ucranianos los misiles Tomahawk, incrementa las sanciones contra la Rosneft y Gazprom, acosa a Rusia a través, por ejemplo, de sus clientes que son India y China, amenazándolo con sanciones y con aranceles, me sale la palabra en inglés, tariff, con aranceles para perjudicar las arcas del Estado ruso que vende petróleo a esos dos países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiere lograr Trump es justamente la división entre esa amistad sin límites, y lo digo exactamente con esos términos porque así fue planteada por China y Rusia, entre esos dos países. Lo que quiere lograr es quebrar la sinergia entre Rusia y China. No lo puede lograr, entonces lo que tiene que lograr es hacer que Europa confronte con Rusia. De hecho, se retira de la OTAN, provoca el incremento de los presupuestos de defensa, llegando hasta un 5% del PBI de los miembros, algo que era imposible de pensar en otra época, y genera también toda una situación propagandística sobre la rusofobia, que Europa lo tiene prácticamente dentro de su vientre. Entonces fomenta una lucha entre la Europa y Rusia. Ahora, por otro lado, ese conflicto entre Europa y Rusia, o esa situación ambivalente de dar palo y zanahoria a Rusia para ver si se da vuelta y colabora en una contraposición con China, que es el verdadero enemigo en el fondo. Bueno, nada, el hombre toma sus ventajas, porque en realidad todos son enemigos en el fondo. Cuando digo enemigos, digo rivales sistémicos, ¿no? No enemigos en el sentido bélico del término, sino rivales sistémicos. Europa es un rival sistémico. La situación de Groenlandia tiene que ver, entre otras ventajas, se habla del petróleo, de los minerales críticos, pero en realidad es la disputa del casco polar ártico, donde hay un acelerado proceso de deshielo y evidentemente Estados Unidos solamente a través de la costa de Alaska tiene algún tipo de injerencia por proyección de sus propias costas. Si tomara Groenlandia bajo su propia soberanía, bueno, ya podría disputar, primero eliminaría a Europa del continente americano y del Ártico, y por otro lado, disputaría de igual a igual a Rusia todo el mar polar ártico, que con un acelerado proceso de deshielo va a ser la ruta del futuro. Supongamos simplemente esto. Tomemos este caso. Un buque ruso que sale del puerto de San Petersburgo y tiene que ir desde el mar Báltico hasta el puerto de Vladivostok. Es una ruta bastante, aunque parezca rara, es una ruta bastante asidua en el sistema comercial ruso. Se puede hacer, obviamente, por el ferrocarril transiberiano, pero bueno, sabemos que los buques tienen una mayor capacidad de carga. Supongamos entonces que tiene que ir del puerto de San Petersburgo, saliendo por el Golfo de Finlandia, hacia el puerto de Vladivostok. Tendría que pasar por el estrecho de Skagerrak, dominado por Dinamarca, país de la OTAN. Tendría que pasar
por el Mar del Norte, o sea, enfrentar a la flota británica y francesa, por si pasara por el Canal de la Mancha. Tendría que pasar por el Estrecho de Gibraltar, dominado por los británicos. Tendría que pasar por el Canal de Suez, dominado por Egipto, barra Reino Unido. Tendría que pasar por el Mar Rojo, donde está bien, allí está Yemen y los hutíes, pero también hay un proyecto por parte de Israel de poner bases en Somalilandia, país que acaba de reconocer como independiente. Y tendría que pasar por todo el mar Arábigo, por el Golfo de Bengala, por el Estrecho de Malaca, hasta llegar, por el Estrecho de Taiwán, hasta llegar a Vladivostok. Esto llevaría no solamente un alto riesgo de que esos buques sean interceptados, sino también un periplo de 52 días aproximadamente. Son 23.000 kilómetros de distancia. Ahora, si saliera de San Petersburgo y tomara la ruta del norte, que va por el mar Ártico, que está bañada por las costas rusas únicamente, ese trayecto sería de 14.000 kilómetros y tomaría no 52, sino 31 días. O sea, que podría abastecer los dos principales puertos rusos, el de Oriente y el de Occidente, en apenas un mes, por aguas seguras, absolutamente dominadas. Este es un proyecto, este es un problema para los Estados Unidos, porque ese mar, ese corredor marítimo, sabemos que Estados Unidos y en general las potencias occidentales son talasocracias, o sea, dominan el mar, el primer desafío al dominio del mar de Occidente. Y cuando hablo de Rusia, estoy hablando obviamente de dos puertos, de los dos principales puertos rusos, pero en realidad Vladivostok está a 40 kilómetros de Corea del Norte y está a vuelo de pichón de Shanghái, por ejemplo, que es el principal puerto de abastecimiento de China. O sea, no solamente estoy hablando de un corredor ruso, estoy hablando de un corredor sino-ruso. Esta situación es un grave peligro porque los corredores, la geopolítica siempre se justiprecia, digamos, por estas variantes. El poder militar, los corredores económicos y los corredores energéticos, los gasoductos, los oleoductos. Este corredor económico es un gran desafío comercial para los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos necesita Groenlandia para abrir un corredor marítimo ártico que le dispute este corredor a Rusia. Esa es la importancia geoestratégica que tiene Groenlandia. Porque, si vamos al caso, ¿por qué Estados Unidos no pone directamente una base, siendo Groenlandia un país de la OTAN? Tiene bases en Alemania, tiene bases en Italia, tiene bases en Países Bajos, tiene bases en Reino Unido, tiene bases en Turquía, la más grande de todas, en Incirlik, la base aérea con armas nucleares inclusive. ¿Por qué no podría tener una base o varias bases en Groenlandia? Porque en realidad necesita ejercer soberanía para proyectarse en el mar. No necesita una base, necesita un territorio. Entonces, esto es lo que Estados Unidos está queriendo lograr con la captura, con la compra. Va a intentarlo hacer a través de una compra, como hizo con Alaska. Y es muy posible que lo provoque, que lo obtenga. Porque, a ver, Europa sabe que no puede disputar a Rusia Europa Oriental. Cuando hablo de Europa, me refiero a Europa Occidental. Me refiero a Francia, me refiero a Alemania, me refiero a Reino Unido. O sea, la coalición de los dispuestos, como se le suele decir, ¿no? Pongamos en la ecuación también, si se quiere, a Italia y a Polonia. Italia más o menos, porque con el gobierno de Giorgia Meloni es más proamericano que europeo. Ahora bien,
Ellos saben que militarmente no pueden disputarle a Rusia su nueva proyección sobre Europa Oriental, que no tiene por qué ser al viejo estilo stalinista, no tienen que haber tropas en Polonia, ni en Bulgaria, ni en Rumania, ni crearse una nueva Alemania Oriental. No pasa por ahí, pasa por el área de influencia. Sí. ¿Sí? Pasa por las zonas comerciales, pasa por las zonas de libre comercio, pasa por la reapertura de oleoductos y de gasoductos. Esto es lo que se va a venir. Y Europa sabe que no lo puede evitar. Entonces, probablemente Groenlandia sea una moneda de cambio. Dinamarca no es un país minúsculo, Dinamarca es un país que no podría nunca resistir ni siquiera una presión de los Estados Unidos. Todas este movimiento de tropas, 100 soldados, 200 soldados, son simbólicas, es una forma de demostrar que ellos todavía tienen el control. Pero en realidad, una doble presión de los Estados Unidos y de la Unión Europea podría hacer a Dinamarca, llegar a algún tipo de acuerdo monetario o algún tipo de acuerdo que podría ser inclusive al revés. La soberanía sería estadounidense con bases danesas en Groenlandia. Podría ocurrirse una cosa así. Y a cambio de qué lo haría Europa, a cambio de un mayor involucramiento de los Estados Unidos en la contención, esta es la palabra que siempre utilizó la OTAN, en la contención de la amenaza rusa. Entonces, toda esta situación de Estados Unidos yéndose o amagando irse de la OTAN, desfinanciando a la OTAN, quitando de tanto en tanto, por ejemplo, el apoyo en inteligencia y en datos satelitales a Ucrania, que siempre coincide con esos grandes triunfos rusos. Podría ser también una forma de extorsión. ¿Por qué no verlo así? Una forma de extorsión política a Europa. Así que hay muchas barajas en la mesa. Cualquiera de estas podría ser la certera. En la política, siempre se maneja un poco la virtud, ¿sí? Esa cuestión de la cintura, y un poco también la fortuna, la oportunidad, ¿no? Esto creo que lo decía Maquiavelo, ¿no? La virtud política más la fortuna, ¿no? Eso hace al éxito en la política. El aprovechamiento de la oportunidad, o sea, de la debilidad del otro. La oportunidad es la debilidad del otro. Y la virtud, cómo llevar hacia esa oportunidad. A veces es fortuita y a veces es provocada. Pero siempre tiene que coincidir ese dinamismo con la oportunidad. Y yo creo que Trump es como un tiburón, ¿no? Está siempre a la espera de esa oportunidad. Y esa manera de hacer política que parece ambigua o a veces alocada, que parece que un día dice una cosa, otro día dice la otra. Bueno, no es ni más ni menos que la teoría del loco, ¿no? Es el Madman Theory, que ya lo hacía Nixon en su momento. Esta situación de creer que Estados Unidos es una potencia impredecible, con la cual no se pueden sostener ningún tipo de tratados, no se puede sostener ningún tipo de principios. No existe el derecho internacional, ¿sí? Obviamente. Entonces, la única predictibilidad que existe en los Estados Unidos es las acciones pasadas de Estados Unidos que predicen su futuro. Ese es el único trazo hacia el futuro, ver las huellas del pasado. Trump no difiere mucho respecto de otros presidentes en ese aspecto. Sí, está tratando de hacer un volantazo porque Estados Unidos está perdiendo ciertas ventajas competitivas, económicas, industriales, y tiene ya dos potencias rivales hechas y derechas en la arena internacional, pero la verdad es que Estados Unidos se comporta como sí mismo, digamos, fiel a su rasgo identitario. Un detalle. No, perfecto. Un detalle.
Quedó clarísimo esta arremetida de Trump contra la Unión Europea en su objetivo de disgregarla para negociar con cada país por separado. Pero dijiste también esto de que Estados Unidos viene considerando a la Unión Europea como un competidor. Sí. Y para eso nombraste el tema de la guerra de Ucrania y básicamente los cortes de la fuente de energía, básicamente los oleoductos, Sí. De Rusia hacia la Unión Europea. Que eso es previo a Trump. Eso lo hizo el gobierno de demócratas previos. Sí. Pero también es previo al segundo mandato de Trump, no al primero. Durante el primer mandato de Trump, Trump hizo una gran presión contra la entonces canciller Angela Merkel, justamente para evitar la terminación del Nord Stream 2. Angela Merkel desoyó esta situación y, oh casualidad, salió eyectada del poder luego de 16 años ininterrumpidos, con lo cual, y se creó la famosa coalición del semáforo, ¿no? Que eran las tres fuerzas políticas del establishment alemán, donde quedó como canciller Olaf Scholz, que bueno, que era una persona con muy poco poder, con muy poco, un pusilánime, vamos a decirlo. Trump hizo lo imposible para evitar que, a ver, Trump es una persona que entiende bastante, por lo menos, de lo que es la política energética. De hecho, no es casual que los últimos atrevimientos temerarios de Trump hayan sido sobre 3 países que son productores de petróleo. Venezuela, en primer término, Irán, por supuesto, que ya vamos a hablar, y Nigeria, el país del África, el único miembro del África de la OPEP, único miembro africano de la OPEP. El mayor productor de petróleo y el país de mayor demografía del África. Nigeria tiene todo para ser una potencia africana. Pero bueno, también tiene una situación de guerra permanente, que tampoco es casual, porque también viene de su famosa, como todos los países africanos en general, de su famoso corte diagramado geográfico imperial británico, donde mezcla tribus africanas que se odiaban desde siglos, o genera un norte cristiano y un sur musulmán, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estas situaciones que no son casuales, obviamente, que son de diseño y que tienen que ver con agotar las posibilidades naturales que tienen estos países africanos y que los ponen en una situación de debilidad continua. O de conflicto interno permanente. Exacto, de conflicto interno permanente. Bueno, las naciones del Sahel, que ahora se acaban de unir, Burkina Faso, Mali, y la otra era, se me fue. Níger, claro, Níger. Bueno, han estado continuamente bajo la bota africana, la bota francesa, básicamente, que han hecho estragos, han sometido, inclusive con la moneda, ni siquiera podían acuñar su propia moneda, tenían el franco africano, que se acuñaba en el Banco Central francés. Y todo a cambio de sus potencialidades extractivas. O sea, daban moneda, daban circulante a cambio de níquel, a cambio de uranio, a cambio de minerales críticos. Esto era una situación de vasallaje. Yo le digo que es un feudalismo corporativo, ¿sí? Que tienen todavía las naciones del Occidente, que es evidentemente lo que también quiere hacer Trump con América Latina, ¿no? Que lo está haciendo, básicamente. Fundamentalmente con nuestro país, ¿no? Vos fijate, lo que hacía Francia con el Níger, lo hace Estados Unidos con Argentina. Lo que pasa es que a nosotros nos dolariza el mercado.
nos dolariza el mercado. Nosotros acuñamos pesos, sí, está bien, pero es un peso que está respaldado con préstamos en dólares, está apalancado con préstamos en dólares. No es todo nuestro valor de la moneda está básicamente sometido a nuestra capacidad de seguir endeudándonos indefinidamente. Y esto obviamente es una situación de feudalismo monetario. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo en América Latina. Yo creo que, bueno, ahora lo está intentando desarrollar sobre Venezuela, sobre América Central. Obviamente tiene 2 países en América Latina que tienen espalda como para poder resistir estos embates, que son México y Brasil, básicamente. Básicamente, no así Colombia, a pesar de que tiene un presidente muy valiente. Colombia tiene 17 bases norteamericanas en su territorio. Eso es un problema existencial para la soberanía. Y si no, preguntémosles a los japoneses, a los surcoreanos, a los alemanes, a los italianos, si pueden hacer algo al respecto. Alemania es un país ocupado desde 1945. Y no por tropas soviéticas, por tropas estadounidenses, que siguen estando allí. Así que bueno, me voy un poco por las ramas, disculpen. No, pero está bien. Esa era la idea un poco. Guido, si me dejas, quería... Todo tuyo. Dos pequeños comentarios. Con respecto a Groenlandia, no sorprende o no debería sorprender que Estados Unidos se quiera apropiar de esa gran isla, sino en todo caso lo que sorprende es que no lo haya hecho antes. Claro. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Dinamarca fue ocupada por los nazis. Y por ¿Cuánto duró la resistencia? Es poco, digamos. Pero lo importante, bueno, algunos me han comentado que hubo una resistencia del Partido Comunista Danés que fue interesante, pero bueno, fue nada, lo mismo que en Noruega, ¿no? Pero fue rápidamente neutralizado. Lo que yo quería decir era que cuando Dinamarca es ocupada por los nazis y Estados Unidos entra en la guerra, Estados Unidos ocupa Groenlandia y ocupa Islandia, claro, que era una dependencia de Dinamarca. en ese entonces, sí. Cuando termina la Segunda Guerra, Dinamarca recupera Groenlandia, pero pierde Islandia. Es decir, obligan a Dinamarca a reconocer la independencia de Islandia, que se transforma en una base de la OTAN. Tiene una base de Estados Unidos, no la OTAN, Estados Unidos, en Keflavik. Claro, tal cual. Entonces, por eso digo, como comentario de color, si se quiere, lo sorprendente no es que ahora Estados Unidos quiera Groenlandia, sino que no la haya ocupado antes. De hecho, la ocupó claro. de la guerra, pero que no lo haya hecho soberanía. Retenido. Claro. Pero es que con solo mirar el mapa, la verdad que es una anomalía que sea una dependencia danesa. Sí, es una anomalía, claro, sí. Sí. Lo que pasa es que en el medio tiene Canadá y Estados Unidos tiene un problema con Canadá, porque uno también podría preguntarse por qué Estados Unidos no se anexionó Canadá. El problema que tiene Estados Unidos con Canadá es que Canadá, el jefe de Estado de Canadá es el rey de Inglaterra. Sí, el problema que tiene Estados Unidos con Canadá, entre otras cosas, es la Carta del Atlántico de 1941, firmada por Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Esa carta del 1941 estamos hablando, cuando estoy hablando del año donde Hitler tuvo los mayores éxitos militares en toda Europa y era el amo y señor de toda Europa. Allí se creó la llamada Special Relationship, la relación especial entre los Estados Unidos y Reino Unido, donde dejaron de competir entre ellos y Reino Unido se supeditó como aliado menor de los Estados Unidos a cambio
porque todo tiene un a cambio, de que no tocaran sus posesiones de la Commonwealth, entre ellas Canadá. Sí. Sí, sí, Y sí. tampoco, porque ellos eran muy conscientes de la doctrina Monroe, los británicos, tampoco tenían que ser desafiadas las posesiones británicas en América, entre ellas las Falkland Islands, entre ellas las islas del Caribe, incluyendo Belice, y tampoco la Guyana británica, que hoy ya se convirtió en Guayana, aunque sigue siendo prácticamente un país muy poco independiente, porque ya vimos que Venezuela ha pretendido un replanteo del territorio del Esequibo, que ha sido robado por los británicos, y el primer país en ofrecer asistencia militar a la Guayana no fue Estados Unidos, sino fue el Reino Unido. Con lo cual, algunas situaciones de la preguerra o de la guerra y de la posguerra inmediata ya siguen repercutiendo en el mundo de hoy. Lo que está ocurriendo en el mundo de hoy es por decirlo a grosso modo, es un replanteo de las realidades de la posguerra y de, entre ellas, entre otras cosas, el ordenamiento de Bretton Woods, entre otras cosas. Claro. Inclusive de las organizaciones de Bretton Woods, que son la ONU, la OMC, en aquel entonces era el GATT, cuando se creó el Bretton Woods, cuando fue el Tratado de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto es lo que está en discusión. Por eso, por ejemplo, se crean estos foros que todavía tienen, que recién ahora se están articulando como lugares de acción política, que son el BRICS y la OCS. Pero recién ahora se está articulando. Todo lo que fue efectivamente detallado y, digamos, me sale la palabra, diseñado, estructurado en Bretton Woods, tiene su origen inicial en la Carta del Atlántico de 1941, donde Estados Unidos y Reino Unido hacen su alianza estratégica definitiva, que sigue hasta el día de hoy. Por eso Estados Unidos, si bien amaga, Trump dijo, Canadá es mi estado número 51, yo dudo que vaya, que toque Canadá. Por eso quiere tocar Groenlandia, entre otras cosas, porque también es una forma de rodear a Canadá. Sí, en el caso de Canadá hay otro problemita, además de que el jefe de Estado es el rey de Inglaterra, que Sí. la provincia quizás más próspera de Canadá, o una de las más importantes, es Quebec. Y los quebecuas se consideran franceses o más o menos franceses, y no se sienten súbditos británicos y mucho menos norteamericanos. Entonces, Claro. ahí hay otro problemita más con respecto a Canadá. Recordemos el revuelo que hizo De Gaulle cuando estuvo en Canadá y dijo, vive le Quebec libre, ¿no? Que De Gaulle era un tipo que, bueno, uno puede simpatizarle un poco más o menos, pero evidentemente era un estadista que pensaba en Francia todavía como una potencia que podía jugar un papel. De hecho, no se integró en el mando militar de la OTAN. Claro. Ahora... No solamente no se integró, se salió del mando militar de la OTAN. Claro, de hecho, la OTAN no estaba en Bruselas, estaba en París. El claro. cuartel general de la OTAN estaba en París cuando Charles de Gaulle se sale del mando, porque era un mando anglo-estadounidense, y se sentía absolutamente ninguneado. Él siempre fue un nacionalista francés, que aparte tenía cierto aire del imperial, digamos. Bueno, obviamente se salió del mando integral
anglo-estadounidense que domina, el SACEUR, como le dicen, que domina la OTAN. Y te digo más, vos fijate que en la Guerra del Golfo, donde Francia interviene, Guerra del Golfo de 1991, estoy hablando, ¿sí? Contra Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, sabemos que fue un poco, digamos, empujado a esa aventura, porque, bueno, había otras situaciones allí, no me quiero meter porque si no sería muy largo, pero lo que quiero decir es que Francia interviene del lado de los Estados Unidos y de Reino Unido, pero no bajo la operación Desert Storm y Desert Shield, sino bajo la operación Daguet, o sea, sobre un mando propio, mando francés. No se somete al mando estadounidense ni al mando británico, porque Francia tenía autonomía. Y lo único que podía hacer era coordinar operaciones, pero no someterse al mando británico. El que vuelve a los franceses al mando británico es el presidente Sarkozy. Sarkozy es el que traiciona la idea de Gaullista y bueno, y somete otra vez a Francia al mando británico. Pero sí, es verdad lo que dijiste, Claudio. La zona más próspera, si eliminamos Vancouver como una zona próspera que está dentro de la zona británica, de la zona anglófona británica, es, por ejemplo, Montreal, que es una ciudad francófona, y si mal, creo que, no sé si Ontario también, si mal no recuerdo. No, Ontario no, Ontario no, perdón, entonces. Es de la zona angloparlante, Ontario, sí. Perdón, entonces. Pero sí. De hecho, hubo un plebiscito, no sé si fue a principios de los años 2000, hubo un plebiscito, un referéndum, ¿sí? Un referéndum como el escocés, por ejemplo, para lograr la independencia de Quebec, o Quebec. Y bueno, no triunfó en aquel entonces. Ese plebiscito fue derrotada la postura independentista y ahí se da una situación similar quizá a lo que pasó con el plebiscito en Escocia. ¿En qué sentido similar? Que como Quebec es una provincia muy próspera, con dos ciudades muy importantes, como son Quebec, que da nombre a la provincia, y Montreal, hay otras también, muchos canadienses angloparlantes se trasladaron a esas provincias y se hicieron residentes. Entonces hay una población angloparlante en la provincia de Quebec que no le interesa, que vota en contra de la independencia, no le interesa esa independencia. En Escocia pasó algo similar. Hubo un movimiento de muchos escoceses que viven en Inglaterra y que por lo tanto no pudieron votar en el plebiscito porque es por residencia, no por nacionalidad, y a su vez migrantes internos que estaban en Escocia, bueno, en Quebec sucedió algo parecido. Más allá de que hay un sector de Quebec de quebecuas que no les interesa la independencia, el primer ministro de Canadá hasta hace poco, que era el hijo de otro primer ministro de Canadá, era quebecuá, eran francoparlantes. Pero bueno, ese es un problemita de Canadá. La otra cosa de color que yo quería comentar era, todos estamos medios intrigados un poco con la personalidad de Donald Trump. Sabemos que Trump responde a intereses, que Trump es un emergente de lo que es el imperialismo norteamericano, pero tiene rasgos personales que son llamativos, ¿no? Recuerdo que a principios del siglo XX, el fundador del marxismo ruso, que era Plejanov, escribió un artículo que se llamaba precisamente El papel de la personalidad en la historia, que después fue retomado por otros autores también, esta cuestión de tratar de discernir hasta dónde influye la personalidad en los procesos históricos. Y alguien comentaba, no me acuerdo exactamente en qué canal, una cosa interesante, que era el hecho de que Trump no proviene de la política, sino que proviene del mundo de los negocios. Es un empresario puro y duro, y él actúa en el universo político mundial e interno también
como un empresario. Más como un empresario que como un estadista en el sentido clásico. Esto como un dato para pensar, digo, me pareció bastante interesante esa mirada. No sé qué te parece, Cristian. No, estoy muy de acuerdo. Él viene básicamente es un empresario en bienes raíces, aunque luego ha armado un emporio de Nueva York aparte, ¿no? Y ha armado un emporio que, bueno, luego ya ha cooptado, digamos, diversos rubros y, y ramas económicas. Sí, él es una persona que tiene un rasgo bastante narcisista, es bastante confrontativo en las negociaciones, tiene una forma, digamos, muy de polarizar, a veces es un poco violento, utiliza cada ventaja que puede hasta el fondo, eh, a veces tiene ciertos rasgos impulsivos, que yo creo que los utiliza, un poco es un rasgo de personalidad y otro poco me imagino que es una forma de negociar para dar la impresión de que es una persona absolutamente desquiciada o difícil de hablar, de llevar sobre determinados canales. Bueno, nada, esto, de todas maneras, las formas de negociar de Trump o sus modos, su conducta, digamos, eh, no hacen en general a la política exterior de los Estados Unidos, que se maneja básicamente por otros canales. Sí. Cuando nosotros queremos hablar, sí, perdón. No, la carta es increíble la carta que se dio a conocer ayer, la carta que le manda a los Noruega. noruegos, diciendo que como no le dieron el Premio Nobel de la Paz, pese a que él evitó 6, 7, 8 guerras, vaya uno a saber cuáles son las guerras que evitó él, que a pesar de todos los méritos que hizo por ganar el Premio Nobel, no se lo dieron, por lo tanto a partir de ahora va a pensar menos en la paz. Y más en los intereses de Estados Unidos, como si antes no hubiera estado pensando en los intereses de Claro, Estados Unidos. sí, Pero esa carta es maravillosa. es maravilloso. En realidad, Es la carta de un adolescente despechado. Es maravillosa. bueno, estamos teniendo muchos presidentes que no tienen altura de estadista y que parecen adolescentes despechados, algunos aún, digamos, pasando de la niñez a la adolescencia, ya ni siquiera adolescentes. Están como en los 11, 12 años. Uh-huh. Trump también crea para sí mismo un personaje, a veces es fagocitado por ese personaje, pero en realidad la política exterior estadounidense tiene su propio rumbo, digamos. Cuando nosotros queremos saber quién domina la política exterior estadounidense, y como siempre digo, como dije anteriormente, Estados Unidos es un sistema mundo, por lo tanto la política exterior hace a la política interior, tenemos que ver quién es el secretario de Estado. Y hoy, ¿quién es el secretario de Estado de los Estados Unidos? Marco Rubio. Marco Rubio, que es un neoconservador, de lo más recalcitrante de los Estados Unidos, y te diría que muy emparentado con los straussianos y con todo lo que es el típico imperialismo estadounidense, el típico imperialismo. Entonces, por un lado, Trump habla él mismo ha hablado del Deep State, habla de los globalistas, habla de los neoconservadores como sus enemigos, pero tiene en el seno de su gobierno y en lugares absolutamente estratégicos de su gobierno, como la Secretaría de Estado y la Secretaría de Guerra, antes ex Secretaría de Defensa, a elementos neoconservadores. Entonces, a ver, Trump puede ser bastante pintoresco, puede haber hecho algunos golpes de timón en la política exterior respecto, por ejemplo, a Biden o a Obama. Cuando digo Obama y Biden, es lo mismo, ¿sí? Porque encima uno fue el vicepresidente del otro.
Pero no obstante, el norte de la política exterior estadounidense poco varía, poco varía. Que Estados Unidos considere a Latinoamérica como su patio trasero y que implemente una doctrina Monroe 2.0 significa que existía una doctrina Monroe 1.0. No vino de la nada, vino de una situación anterior, de una doctrina exterior anterior. Sí, ahora le dicen tiene el corolario Trump. Sí, antes tenía el corolario Eisenhower, el corolario Kennedy, el corolario... A ver... Clinton también. El corolario Bush. Sí, lo más novedoso es este enfrentamiento con Europa, que ya te digo, puede ser un enfrentamiento un tanto simulado. Puede ser un enfrentamiento que tiene que ver con qué ventajas puedo sacar de esto. A ver, Estados Unidos siempre se guió por sus propios intereses. Estados Unidos saboteó, hizo un acto de guerra. En plena guerra, con la Federación Rusa, a través de un proxy como Ucrania, donde toda la OTAN estuvo involucrada desde el minuto cero, y diría desde el 2014, en realidad, que fue el golpe del Euromaidán, Estados Unidos hizo un acto de guerra contra 3 de sus máximos aliados. Yo no sé por qué ahora sorprende que quieran tener Groenlandia, que es supuestamente un aliado de la Unión Europea y de la OTAN, porque Estados Unidos hizo un acto de guerra contra Alemania, Francia y los Países Bajos al sabotear el Nord Stream 2, porque la empresa que era dueña, digamos, de esas tuberías, que se llamaba Nord Stream 2 AG, o sea, Sociedad Anónima en alemán, era de capitales rusos, obviamente, alemanes, franceses y neerlandeses. O sea, que el acto de guerra fue no solamente contra la Federación Rusa, sino contra 3 aliados de la OTAN. Entonces, y sorprende, claro, sí, sorprende por la magnitud que supone obtener un territorio enorme como es la isla de Groenlandia. Pero cuando Estados Unidos necesita imponer sus intereses, en este caso eran sus intereses energéticos, y contraponer a Europa con la Federación Rusa para evitar el continuum geográfico entre Alemania y Rusia, que hubiese sido el acabose para los Estados Unidos, porque de eso se trató la guerra en Ucrania, de eso se trata la guerra en Ucrania. Bueno, lo hizo, y lo hizo encima con un desparpajo. Yo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando estoy hablando antes de la operación militar especial, que se desató el 24 de febrero del 2022. El 9 de febrero del 2022, el canciller alemán, Olaf Scholz, puesto a dedo por los Estados Unidos después de que eyectaron a la canciller Merz, fue a Washington a hablar con el presidente Joe Biden para justamente evitar el cierre del Nord Stream, porque toda la industrialización alemana dependía en aquel entonces del gas natural barato ruso. Esa era la ventaja competitiva alemana. No. Sí, recuerdo precisamente que Biden le dijo: de ninguna manera vamos a permitir la existencia del Nord Stream. Así, directamente. Dijo, vamos a acabar con él, y de hecho lo haremos. Eso fue en febrero, en septiembre lo sabotearon. Sí, tal cual. Y le echaron la culpa a 4 borrachos ucranianos con esas historias que les encanta hacer a los pasquines europeos, que no son intragables, pero siempre hay alguno que lo traga, porque bueno, siempre hay gente que le encanta tragar historias inverosímiles. Pero bueno, dijeron que había sido un sabotaje de 4 borrachines ucranianos que bucearon a un nivel donde la presión es insoportable,
que solamente algún tipo de batiscafo o submarino estadounidense puede hacer algún tipo de eso. De hecho, el premio Pulitzer, que ahora no recuerdo, se me fue el nombre, bueno, famoso premio Pulitzer, el periodista norteamericano, Seymour Hersh. Él aportó una gran cantidad de pruebas que había sido la Armada estadounidense en conjunción con la Real Armada Noruega, ¿sí? Que responde, como siempre respondió, a la Real Armada Británica. Si no, vos dijiste anteriormente, hablaste de que los dinamarqueses o los daneses no tuvieron prácticamente resistencia ante los nazis, pero los noruegos sí tuvieron resistencia y fue en el puerto de Narvik. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque estaban en conjunción con los británicos y de hecho Hitler invade Noruega justamente para evitar la alianza noruego-británica, porque no era importante desde su punto de vista, pero sí para evitar un frente en el norte, que le impida, por ejemplo, sacar los U-Boots, los submarinos, y disputarle el Atlántico a los ingleses. Sí, para además, eso invade Noruega. Además, para tener rodeada a Suecia, porque tenía Finlandia por un lado, que era aliada de Alemania, Noruega Sí. ocupada, Suecia rodeada y por lo tanto obligar a Suecia a proveer de hierro. De hierro. Suecia siempre proveyó a la Krupp y a la Thyssen de hierro sueco durante todo hasta prácticamente 1945. Sí. Así es. Te quería preguntar una cosa, Cristian. Vos mencionaste medio al pasar los straussianos que están Sí. en el poder. ¿Podrías explayarte un poquito sobre eso? Te iba a preguntar lo mismo. ¿A qué te referís? Los straussianos son los neoconservadores. No todos son straussianos, pero los straussianos sí son todos neoconservadores. A ver, son una especie de secta iluminada que tiene su origen en Leo Strauss, que era un filósofo de origen alemán, que tuvo que salir justamente en el Tercer Reich, tuvo que salir para evitar la persecución porque el hombre era judío, y se instaló en los Estados Unidos, y él creó toda una, paradójicamente, que para evitar este tipo de persecuciones, lo que tenían que hacer las clases en el poder era justamente manejar la información y él divide, estoy siendo muy espartano en la explicación, ¿no? Pero él divide la clase política iluminada, que es la que maneja la información y toma decisiones, y el vulgo o la clase no informada, que es la que prácticamente tiene que obedecer y tragarse la información que se le da. ¿Sí? El manejo de la información es un atributo de poder. Eso por un lado, como puertas adentro. Puertas hacia afuera, la idea es tener una política exterior implacable, inclemente, donde las posiciones de poder puro y duro se prevalezcan, donde no hay ningún tipo de... y donde básicamente el fin justifica los medios. ¿Sí? El fin justifica los medios. Esto ha regido demasiado, digamos. Los straussianos se afincaron básicamente con Ronald Reagan en el poder, ¿sí? Ronald Reagan. Vos fíjate que durante el gobierno de Reagan empieza a haber inclusive otro tenor dialéctico y en la narrativa. Es el momento donde a la Unión Soviética no se le dice Unión Soviética, se le dice Imperio del Mal. Sí. Empieza a cambiar la narrativa, empieza a demonizarse al adversario, se empieza a hablar de la derrota del adversario, ya no se busca un canal de diálogo y de cierta convivencia pacífica, sino directamente de avasallarlo, de someterlo y de rendirlo. Esto empezó con Reagan. Obviamente, fue una estrategia que tuvo éxito. Podemos hablar de
cuáles fueron las causas, y hay muchas teorías sobre las causas del colapso soviético, pero indudablemente esta estrategia de bullying, podríamos decirlo, de acoso de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética, en algún punto hizo temblar los pies de ese coloso. Vamos a un caso, el caso de Afganistán. La invasión soviética en 1980 en Afganistán hizo que se creara, por ejemplo, primero la red Al-Qaeda, ¿sí? Los famosos mujahidines, los freedom fighters, le decían en aquel entonces, pero allí empezó la red Al-Qaeda que todavía funciona, que es la gran PMC islámica del Estado Profundo norteamericano, es la gran PMC. Así como Rusia tiene la Wagner, pero son todos rusos, Estados Unidos tiene distintas PMC, una de ellas es la PMC islámica, que es el Al-Qaeda, que tiene diferentes ramificaciones y se utiliza de acuerdo a cada punto focal. Pero así empezó una de las situaciones de acoso. Uno de los grandes straussianos fue Zbigniew Brzezinski, sí, que hizo su propia doctrina. Y que fue el gran creador del yihadismo antisoviético. Bueno, este grupo iluminado, que generalmente está muy activo en las universidades de la Ivy League norteamericana, en los think tanks más importantes, entre ellos la Rand Corporation, también están en el Instituto para la Guerra, ¿sí? Tienen muchos grandes exponentes, uno de ellos es Victoria Nuland. Victoria Nuland fue la gran promotora del golpe del Euromaidán. Sí, incluso hasta estaba repartiendo comida a los manifestantes. Exactamente, exactamente. Estuvo presente, porque si algo no se le puede decir a Victoria Nuland es que pone el cuerpo, pone el cuerpo. Sí. No es una persona que hace papers solamente, como Anne Applebaum, por ejemplo, que hace papers. Victoria Nuland va al frente, digamos, ¿sí? Pone la cara. Sí. Damos por hoy concluida esta más interesante charla, con el compromiso de seguirla en otras emisiones. Así que infinitas gracias, Cristian. Me despido y me despido de todos ustedes, como siempre, invitándolos a que difundan nuestro canal, nuestros programas y nos pongan un me gusta para vencer un poco el algoritmo de esta plataforma. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Claudio. Gracias por la invitación y por dejarme explayarme. A veces hablo mucho, ustedes me tendrían que haber parado un poco. No. Imperdible todo. No te podíamos parar. Bueno, muy amables, muy amables. Un placer compartir con ustedes esta charla. No, el placer es nuestro. Nos estamos viendo entonces. Adiós. Hasta pronto. Adiós.